Irán en la Biblia, el destino que Dios reveló. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Cuando pensamos en Irán hoy en día, lo primero que viene a la mente de muchos es un país envuelto en tensiones políticas, conflictos internacionales y una historia de desafíos con Occidente. Las imágenes que vemos en las noticias suelen mostrar manifestaciones, líderes dando discursos encendidos y una nación que parece estar siempre en el centro de la polémica mundial. Sin embargo, detrás de las noticias y los titulares, existe una historia mucho más profunda, una historia que se remonta a miles de años. Una historia que fue escrita incluso antes de que Irán fuera llamado por ese nombre. Irán, en su forma más antigua, fue conocido como Persia. Y cuando abrimos las páginas de la Biblia, descubrimos que Persia jugó un papel fundamental en los eventos que dieron forma a la historia del pueblo de Dios. Pero lo más impactante es que la Biblia no solo menciona a Persia como parte del pasado, también nos revela detalles sobre su futuro. Un futuro que, según las profecías bíblicas, aún está por cumplirse. Para entender el destino profético de Irán, primero debemos viajar al pasado. A un tiempo en que los grandes reyes persas gobernaban vastos territorios. A una época en que hombres de fe como Daniel, Esther y Nehemías vivieron bajo el dominio de estos reyes. Y cuando entendemos el papel que Persia desempeñó en esos tiempos, podemos empezar a conectar las piezas del rompecabezas profético que nos lleva hasta nuestros días. Uno de los capítulos más fascinantes donde aparece Persia es en el libro de Daniel. En el capítulo 10, encontramos a un ángel que le explica a Daniel que luchó contra el príncipe del reino de Persia. Esta mención no es casualidad. Aquí no solo se está hablando de un líder humano, sino de una entidad espiritual que influenciaba los eventos en ese reino. La lucha entre el bien y el mal, entre los ángeles de Dios y las fuerzas oscuras, tenía lugar tanto en el mundo físico como en el espiritual. Persia, en este contexto, se convirtió en un escenario clave de esa batalla cósmica. Pero la importancia de Persia no termina ahí. Si nos trasladamos al libro de Isaías, encontramos profecías que mencionan a Ciro el Grande, un rey persa que fue instrumento de Dios para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén después de 70 años de exilio en Babilonia. Isaías 45, uno lo llama el ungido del Señor, un título que rara vez se da a un rey extranjero. Ciro, sin siquiera conocer al Dios de Israel de manera íntima, fue usado por el Señor para cumplir su propósito. Esto nos lleva a una pregunta clave: si Dios usó a Persia en el pasado para cumplir su voluntad, ¿qué papel jugará Irán en el futuro según las profecías? Para responder a esto, debemos mirar hacia el libro de Ezequiel, específicamente al capítulo 38. Allí encontramos una de las profecías más conocidas y debatidas sobre el fin de los tiempos, la guerra de Gog y Magog. En esta profecía, Dios habla de una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Y entre los nombres de estas naciones, destaca uno, Persia. Sí, Persia, el antiguo Irán. Ezequiel 38, 5 dice textualmente: Persia, Cusifut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Aquí, Persia forma parte de una alianza militar que se movilizará contra el pueblo de Dios en un tiempo futuro. Esta mención ha llevado a muchos estudiosos y teólogos a preguntarse: ¿está Irán preparándose hoy, sin saberlo, para cumplir un destino profético anunciado hace miles de años? Si analizamos la actualidad, vemos que Irán ha tomado una postura cada vez más agresiva contra Israel. Las tensiones diplomáticas, las amenazas públicas y la financiación de grupos hostiles hacia Israel son solo algunos ejemplos de cómo las piezas parecen alinearse con lo que la Biblia anunció siglos atrás. Pero esto no debe llenarnos de miedo. Al contrario, estas profecías nos muestran que Dios tiene el control absoluto de la historia. Cada nación, cada líder, cada movimiento en el escenario internacional está bajo el conocimiento y la soberanía del Señor. Y así como Persia fue usada en el pasado para cumplir los propósitos divinos, también en el futuro será parte del plan que Dios ya ha establecido. En las próximas partes de este video, vamos a profundizar aún más en estas profecías. Analizaremos el contexto histórico de Persia, los detalles exactos de las menciones bíblicas sobre Irán,
y cómo todo esto se relaciona con los eventos que vemos hoy en las noticias. La historia de Irán no es solo política, es espiritual. Y su destino ya fue escrito en la palabra de Dios. ¿Qué papel jugará Irán en los eventos finales? ¿Cómo debe prepararse la Iglesia ante estos anuncios proféticos? Te invito a que sigas con nosotros en la siguiente parte, donde desentrañaremos más misterios y descubriremos el impacto que Irán tendrá en el cumplimiento del plan divino. La historia de Irán, antes conocida como Persia, es una de las más antiguas y fascinantes de toda la humanidad. Desde los tiempos de los imperios babilónicos y medopersas, hasta la actualidad, el territorio que hoy ocupa Irán ha sido testigo de innumerables eventos que han dado forma no solo a la región, sino al curso de la historia mundial. Pero más allá de lo que nos cuentan los libros de historia, existe una fuente que nos revela verdades mucho más profundas, la Biblia. En la primera parte de este video, hablamos de cómo Persia fue utilizada por Dios a través de Ciro el Grande para liberar a los judíos del exilio babilónico. Pero esa no es la única mención importante de Persia en las Escrituras. Al sumergirnos en el Antiguo Testamento, encontramos pasajes que predicen no solo el papel de Persia en el pasado, sino también en el futuro. Un futuro que, según muchos estudiosos, podría estar comenzando a cumplirse frente a nuestros ojos. Uno de los textos más impactantes se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Allí se describe una coalición de naciones que, bajo el liderazgo de un misterioso personaje llamado Gog, se levantarán contra Israel en los últimos días. Y entre esas naciones, se menciona explícitamente a Persia. El versículo dice: Persia, Cusifut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38, 5. Pero ¿quiénes son estas naciones en la actualidad? Los estudiosos coinciden en que Persia es el actual Irán. Cus corresponde a la región de Sudán y partes de Etiopía, y Fut a Libia. Este grupo de países, que parecen lejanos y desconectados en el mapa político moderno, estarán unidos en un objetivo común según la profecía: atacar a Israel. Lo que resulta asombroso es cómo la realidad geopolítica actual comienza a reflejar esa coalición descrita hace más de 2.500 años. Irán mantiene hoy en día relaciones estratégicas con varias naciones de Medio Oriente y África, incluyendo vínculos con movimientos y gobiernos que comparten una postura hostil hacia Israel. Pero volvamos a la profecía. ¿Quién es Gog? La identidad de Gog ha sido objeto de intensos debates entre teólogos y expertos en escatología bíblica. Algunos sugieren que Gog representa un líder de una coalición del norte, otros creen que es una figura simbólica de los poderes que se opondrán a Dios y a su pueblo en los tiempos finales. Lo que sí está claro es que Persia, o Irán, jugará un papel central en ese escenario. No podemos ignorar tampoco el hecho de que, en la actualidad, Irán no oculta su deseo de ver a Israel desaparecer del mapa. Líderes iraníes han hecho declaraciones públicas deseando la destrucción de Israel, y el país continúa financiando grupos armados como Hezbollah y Hamas, que tienen como objetivo atacar a Israel. Esta hostilidad no es simplemente política o territorial, para muchos, tiene una raíz espiritual mucho más profunda, alineada con lo que la Biblia ya nos advirtió. El vínculo entre Irán y otros actores proféticos, como Rusia y Turquía, también es motivo de análisis. La profecía de Ezequiel menciona a Magog, que muchos identifican como una región al norte de Israel y que algunos relacionan con Rusia. También menciona a Gomer y Togarma, que algunos estudiosos asocian con áreas de la actual Turquía. Curiosamente, en la geopolítica moderna, estos países están estableciendo lazos cada vez más estrechos con Irán. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos viendo los primeros movimientos de la profecía de Gog y Magog? ¿Se está formando ya la coalición que Ezequiel describió? Por supuesto, como creyentes, debemos tener cuidado de no hacer afirmaciones absolutas sobre tiempos o fechas. Jesús mismo nos advirtió que solo el Padre conoce el día y la hora de los eventos finales. Pero sí podemos observar las señales. Y las señales hoy son cada vez más claras. La creciente hostilidad de Irán hacia Israel, las alianzas políticas y militares que se están formando, y la movilización de naciones mencionadas en Ezequiel, todo parece indicar que estamos en un momento profético de gran relevancia. Sin embargo,
Antes de adelantarnos, es importante entender que la relación de Persia con Israel no siempre fue de enemistad. La Biblia nos muestra momentos en los que Persia fue una bendición para el pueblo de Dios, como en los días de Ciro o de la reina Esther, quien también vivió en la corte persa y cuya valentía salvó a su pueblo de la destrucción. Esta dualidad nos muestra que Dios puede usar a las naciones tanto para bendecir como para ejecutar juicio. Y que, al final, todo se cumple según su perfecto plan. En la próxima parte, vamos a profundizar en el papel de Persia en el libro de Esther y cómo los eventos de ese tiempo tienen un eco profético que podría repetirse en el futuro. Además, analizaremos el simbolismo espiritual detrás de la enemistad actual entre Irán e Israel. No te pierdas lo que viene. La historia de Persia en la Biblia aún tiene mucho que enseñarnos sobre los tiempos que estamos viviendo. Hasta ahora hemos hablado de cómo Persia fue utilizada por Dios en el pasado y de su papel profético en los eventos futuros según el libro de Ezequiel. Pero hay una historia bíblica que conecta a Persia con un peligro espiritual que ha amenazado al pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Una amenaza que, según algunos estudiosos, podría estar resurgiendo en la figura del Irán moderno. Estamos hablando del relato del libro de Esther. La historia ocurre precisamente en Persia, bajo el reinado de Asuero, conocido también como Jerjes I, un poderoso monarca que gobernó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En ese contexto histórico, una joven judía llamada Esther se convierte en reina y junto con su primo Mardoqueo, protagonizan una de las historias de valentía y fe más emblemáticas de la Biblia. Pero el verdadero antagonista de esta historia es un hombre llamado Amán, un alto funcionario del rey que, movido por el odio y la arrogancia, elabora un plan para exterminar a todos los judíos que vivían en el imperio persa. Amán estaba dispuesto a usar su influencia política y su posición de poder para llevar a cabo un genocidio. Aquí es donde entra un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un profundo significado espiritual. Amán era descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Y según las escrituras, los amalecitas fueron enemigos históricos de Israel desde los días del Éxodo. Este espíritu de odio hacia el pueblo de Dios, simbolizado por Amalek, parecía manifestarse nuevamente en la figura de Amán. Esther, con valentía y guiada por Dios, intervino. Después de ayunar y orar, arriesgó su vida para presentarse ante el rey y desenmascarar el plan de Amán. Gracias a su fe y coraje, el pueblo judío fue salvado, y hasta el día de hoy los judíos celebran este milagro en la fiesta de Purim. ¿Pero por qué es importante recordar esta historia al hablar de Irán hoy? Porque muchos estudiosos de la Biblia ven en el Irán moderno un eco de ese mismo espíritu de Amalek. Un espíritu de odio irracional hacia Israel. Las declaraciones de líderes iraníes actuales, que abiertamente han llamado a la destrucción de Israel, son vistas por muchos como una manifestación contemporánea de la misma hostilidad que Amán expresó hace siglos. El antisemitismo no es solo un fenómeno político o social. Según la Biblia, tiene raíces espirituales profundas. Y lo que vemos hoy en Medio Oriente podría ser una continuación de ese conflicto espiritual que comenzó hace miles de años. Además, es interesante notar que el libro de Esther es el único libro de la Biblia donde el nombre de Dios no aparece mencionado explícitamente. Y sin embargo, su mano es evidente en cada detalle de la historia. Esto nos enseña que, incluso cuando no lo vemos, Dios está obrando detrás de escena, protegiendo a su pueblo y cumpliendo su propósito. Si miramos el contexto actual, vemos que Israel está rodeado de enemigos, entre ellos Irán, que sigue avanzando en su programa nuclear y fortaleciendo alianzas militares con naciones que también se oponen a Israel. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos ante una nueva versión del conflicto entre Israel y Amalek? ¿Se acerca un tiempo en que Dios, una vez más, intervendrá para proteger a su pueblo como lo hizo en los días de Esther? No podemos pasar por alto que la historia tiene una forma curiosa de repetirse. Y cuando se trata del pueblo de Dios, la Biblia nos ha mostrado una y otra vez que Él nunca los abandona. En cada intento de destrucción, Dios ha levantado libertadores, ha cambiado el rumbo de los acontecimientos y ha demostrado su fidelidad. En la próxima parte de este video, exploraremos cómo la actual situación geopolítica entre Irán e Israel parece alinearse con las profecías de los últimos tiempos.
Veremos qué papel podrían jugar otros actores internacionales y qué señales debemos observar como iglesia para estar preparados. El libro de Esther nos deja una enseñanza clara: quizás para un tiempo como este has llegado al reino, Esther 4:14. Una frase que nos invita a estar atentos, a orar y a confiar en que Dios sigue teniendo el control absoluto. La historia de Persia e Israel aún no ha terminado, y lo que viene podría cambiar el curso de la humanidad. Hasta ahora hemos recorrido un viaje que va desde las antiguas cortes persas hasta los ecos espirituales de Amalek en el libro de Esther. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la relación entre Irán e Israel parece estar alcanzando un punto de no retorno. Las tensiones crecen, los discursos se endurecen y los movimientos militares se intensifican. Para muchos, lo que vemos en las noticias podría ser más que una simple disputa política, podría ser el cumplimiento progresivo de lo que la Biblia anunció hace miles de años. Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, ha adoptado una postura abiertamente hostil hacia Israel. Líderes como el ayatolá Ruhollah Jomeini y sus sucesores han declarado en repetidas ocasiones su deseo de ver el fin de la entidad sionista, como suelen llamar a Israel. Las amenazas no son meras palabras. Irán ha financiado, armado y entrenado a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, que han lanzado miles de cohetes contra territorio israelí. Pero lo que más preocupa a la comunidad internacional y a los estudiosos de la profecía bíblica es el programa nuclear iraní. A pesar de las sanciones económicas y los esfuerzos diplomáticos, Irán ha seguido avanzando en el enriquecimiento de uranio, acercándose cada vez más a la capacidad de fabricar un arma nuclear. ¿Qué ocurriría si un país que abiertamente desea la destrucción de Israel obtiene tal poder? Esta pregunta ha llevado a muchos a mirar los textos proféticos con renovada atención. Volvamos al libro de Ezequiel 38. Allí se describe una invasión masiva contra Israel por parte de una coalición de naciones. La descripción geográfica y los nombres antiguos de esas naciones llevan a muchos expertos a identificar a Irán como uno de los actores principales. Lo sorprendente es que la alianza que se perfila en Ezequiel incluye a Gog de la tierra de Magog, que algunos relacionan con Rusia, a Mesec y Tubal, posibles regiones de Turquía, y a Persia, Irán. Hoy, cuando observamos la geopolítica moderna, vemos una creciente cooperación entre Irán, Rusia y Turquía. Tres países que, a pesar de sus diferencias, han mostrado disposición a colaborar en temas militares, económicos y estratégicos. ¿Casualidad? ¿O el cumplimiento silencioso de un plan divino? Otro aspecto que no podemos ignorar es la ubicación geográfica de Irán en relación a Israel. Ezequiel menciona que los enemigos vendrán desde el norte, y aunque Irán está al este, sus operaciones militares y sus aliados como Hezbollah están ubicados directamente al norte de Israel, en Líbano y Siria. Además, la presencia militar iraní en Siria ha crecido notablemente en los últimos años, acercando sus fuerzas a las fronteras israelíes. En respuesta, Israel ha llevado a cabo ataques preventivos contra posiciones iraníes en Siria, en un intento por frenar la expansión de su enemigo. Cada uno de estos enfrentamientos aumenta la tensión y nos hace preguntar: ¿cuánto falta para que ocurra un conflicto de mayor escala? Los expertos en profecía advierten que el conflicto descrito en Ezequiel 38 a 39 podría estar a las puertas. Según la profecía, esta coalición de naciones se levantará contra Israel, pero Dios intervendrá de manera sobrenatural para proteger a su pueblo. La Biblia habla de terremotos, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre, fenómenos que llevarán a la derrota de los enemigos de Israel. Pero mientras ese momento llega, el mundo parece dirigirse, poco a poco, hacia ese escenario. Las alianzas se fortalecen, las amenazas aumentan y el reloj profético sigue avanzando. Como cristianos, debemos mantenernos vigilantes. Jesús mismo nos advirtió que habría señales en el cielo y en la tierra antes de su regreso. La situación entre Irán e Israel parece ser una de esas señales. Pero más allá de la geopolítica, debemos recordar que nuestra esperanza no está en los gobiernos ni en las fuerzas militares. Nuestra esperanza está en Cristo. La profecía no nos fue dada para infundir temor, sino para fortalecer nuestra fe y prepararnos espiritualmente para lo que viene. En la próxima parte, analizaremos en detalle la profecía de Ezequiel 38 a 39,
explorando cada versículo clave y viendo cómo cada detalle se relaciona con la situación actual. ¿Qué papel jugará Irán exactamente en la guerra de Gog y Magog? ¿Y qué pasará con Israel? La respuesta te sorprenderá. Hasta este momento, hemos visto cómo Irán, la antigua Persia, ha estado involucrada en la historia bíblica de formas sorprendentes. Desde la liberación del pueblo de Israel en tiempos de Ciro, pasando por la amenaza representada por Amán en el libro de Esther, hasta llegar al actual contexto geopolítico, donde Irán parece desempeñar un papel cada vez más relevante. Ahora ha llegado el momento de profundizar en la profecía clave que conecta el pasado, el presente y el futuro, Ezequiel capítulos 38 y 39. Estos capítulos describen uno de los eventos proféticos más dramáticos y discutidos de toda la Biblia, la guerra de Gog y Magog. La visión comienza con una advertencia directa de Dios. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38, 2. Gog es el líder de esta coalición militar. Aunque su identidad exacta ha sido tema de debate durante siglos, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se refiere a un líder de una región situada al norte de Israel. Magog, según muchas interpretaciones, podría representar territorios que hoy forman parte de Rusia y sus alrededores. Pero lo que más nos interesa en este contexto es la lista de aliados que acompañarán a Gog en esta ofensiva contra Israel. Y allí, en el versículo 5, aparece Persia, el Irán moderno, acompañada por Cus, posiblemente Sudán o Etiopía, y Fut, probablemente Libia. La pregunta inevitable es: ¿cuándo ocurrirá esta guerra? La Biblia no nos da una fecha exacta, pero nos da algunas pistas importantes. El versículo 8 del capítulo 38 dice que este ataque sucederá después de muchos días y que Israel estará reunido de muchos pueblos y habitará en tierras que siempre estuvieron desoladas pero que ahora florecen. Esta descripción coincide perfectamente con la situación actual de Israel. Después de casi 2000 años de diáspora, Israel fue restaurado como nación en 1948. Hoy, el país es un centro de desarrollo agrícola y tecnológico en el Medio Oriente, y millones de judíos de todas partes del mundo han regresado a su tierra ancestral. Otra pista importante la encontramos en el versículo 11, donde se dice que el enemigo pensará atacar un pueblo pacífico y confiado, que habita sin muros, ni cerrojos, ni puertas. Algunos interpretan esto como una referencia a un futuro en el que Israel vivirá en una aparente seguridad, quizás después de algún tratado de paz o periodo de calma. Pero lo más impactante de esta profecía es la forma en que Dios promete intervenir. Ezequiel 38, 18-22 describe cómo Dios mismo peleará por Israel. Se habla de un gran terremoto, confusión entre las tropas enemigas, pestilencias, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Una derrota absoluta e innegable que mostrará al mundo entero que Jehová es Dios. El capítulo 39 continúa con la descripción de la caída de Gog y sus ejércitos. La magnitud de la destrucción será tal que Israel necesitará 7 meses solo para enterrar los cadáveres de los invasores. Además, el texto dice que Dios permitirá que estas naciones se levanten para luego ser humilladas y que su nombre sea glorificado ante todas las naciones. ¿Qué papel exacto jugará Irán en esta coalición? Según el texto bíblico, Persia será un actor clave. Aunque no será la nación líder, sí formará parte de la alianza que marchará contra Israel. Y viendo la postura actual de Irán hacia Israel y su creciente militarización, muchos creen que este país ya se está preparando, consciente o inconscientemente, para ese papel. Pero aquí es importante hacer una pausa y reflexionar. Dios no se complace en la destrucción. La Biblia nos muestra que su deseo es que todos se arrepientan y conozcan la verdad. Incluso hoy, en Irán, hay movimientos de avivamiento donde personas están conociendo a Cristo en secreto, a pesar de las persecuciones. Esto nos recuerda que detrás de cada nación hay seres humanos que necesitan salvación. La profecía se cumplirá, pero la misericordia de Dios sigue estando disponible para aquellos que se arrepientan. En la próxima parte, analizaremos el impacto espiritual de esta profecía. ¿Qué lecciones debe sacar la Iglesia de todo esto? ¿Cómo debemos prepararnos como creyentes ante los tiempos que vienen?
Y lo más importante, ¿qué papel tiene la oración y la evangelización incluso en medio de estos escenarios proféticos? No te lo pierdas. La palabra de Dios tiene mucho más que revelarnos. Después de analizar en detalle la profecía de Ezequiel 38 y 39, y comprender el papel que Persia, el actual Irán, desempeñará en los eventos finales, surge una pregunta que todo creyente debe hacerse. ¿Qué significa todo esto para la Iglesia hoy? ¿Cómo debemos responder ante el inminente cumplimiento de estas profecías? Primero, debemos recordar que la profecía bíblica no fue dada para generar miedo, sino para despertar y preparar al pueblo de Dios. Jesús mismo, en Mateo 24, habló de guerras, rumores de guerras, hambre, pestes y terremotos, pero también nos dijo, no se turben, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La creciente hostilidad de Irán hacia Israel, el avance de su programa nuclear y las alianzas estratégicas con otras naciones enemigas de Israel son sin duda señales que deben llamarnos a la reflexión. Pero más allá de los titulares de las noticias, hay una realidad espiritual mucho más profunda en juego. Irán, como nación, está atrapada en una lucha espiritual. Hoy, mientras los líderes políticos lanzan amenazas y promueven la violencia, hay miles de personas dentro de Irán que están buscando desesperadamente la verdad. Movimientos cristianos subterráneos están creciendo de manera sorprendente. Según informes de ministerios misioneros, Irán es actualmente uno de los países donde el cristianismo está creciendo más rápido, a pesar de la represión y la persecución. Esto nos lleva a entender que detrás de la nación que vemos en los noticieros, hay almas. Hombres, mujeres y niños que Dios ama y por quienes Cristo murió en la cruz. Como iglesia, tenemos tres grandes responsabilidades ante estos tiempos. 1. Vigilar y orar. Jesús nos pidió estar atentos a las señales de los tiempos. Esto no significa vivir con miedo, sino con discernimiento espiritual. La oración intercesora por Israel, por Irán y por las demás naciones involucradas debe ser una prioridad. Recordemos que la batalla no es solo política o militar, es espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos orar para que el plan de Dios se cumpla, pero también para que muchas almas en Irán y en el Medio Oriente sean alcanzadas por el Evangelio antes de que lleguen los días más difíciles. 2. Evangelizar y apoyar la obra misionera. Aunque parece difícil, hay ministerios que están trabajando dentro y fuera de Irán para llevar el mensaje de salvación. La Iglesia en el mundo tiene la responsabilidad de apoyar estas iniciativas. Cada Biblia que entra clandestinamente a Irán, cada mensaje que llega por radio o internet, cada creyente que se arriesga a compartir su fe, están cumpliendo el mandato de llevar la luz a las tinieblas. Debemos recordar que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Incluso aquellos que hoy parecen enemigos de Israel, pueden mañana ser transformados por el poder del Espíritu Santo. 3. Prepararnos espiritualmente. Las profecías nos muestran que se avecinan tiempos difíciles. Guerras, desastres naturales y conflictos a escala mundial. Pero también nos muestran que Dios está en control. Como creyentes, debemos fortalecer nuestra fe, conocer la palabra y estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 2-6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto significa vivir en santidad, estar firmes en la fe y compartir el mensaje de esperanza con todos los que nos rodean. Por último, es importante entender que aunque las naciones puedan rebelarse contra Dios y contra su pueblo, el final ya está escrito. La victoria pertenece al Señor. La guerra de Gog y Magog, con toda su destrucción y caos, terminará con la glorificación del nombre de Dios y la demostración de su poder soberano ante todas las naciones. En la próxima parte, vamos a cerrar este tema con una poderosa reflexión final.
¿Qué podemos aprender espiritualmente del destino de Irán según la Biblia? ¿Cómo nos fortalece esta profecía para enfrentar los desafíos de nuestra propia vida de fe? Prepárate, porque lo que viene a continuación es una palabra de esperanza y fortaleza para tu vida. Hemos recorrido un viaje fascinante por las Escrituras, observando cómo Persia, la actual Irán, ha sido protagonista en momentos clave de la historia bíblica. Desde la liberación del pueblo de Israel por medio de Ciro, pasando por la amenaza de Amán en el libro de Esther, hasta llegar a las profecías de Ezequiel sobre el futuro de las naciones, el papel de Irán ha sido innegable y profundamente significativo. Pero ahora, mientras cerramos este estudio, es necesario detenernos y reflexionar en lo más importante que nos quiere decir Dios a través de todo esto. Primero, debemos entender que cada evento que ocurre en la historia humana está bajo la supervisión de Dios. No existe gobierno, ni rey, ni ejército, ni nación que pueda actuar fuera de la soberanía del Altísimo. La Biblia nos recuerda en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Esto significa que incluso los conflictos más complejos y las alianzas más inesperadas son, en última instancia, parte de un plan mayor. Irán no está fuera del control de Dios. Sus líderes, sus decisiones y su papel en la profecía ya han sido contemplados por el Creador desde la eternidad. En segundo lugar, la profecía de Ezequiel nos deja una enseñanza clara: Dios es defensor de su pueblo. Cuando Israel sea atacado, cuando parezca estar al borde de la destrucción, Dios intervendrá de manera sobrenatural para protegerlo. No porque Israel sea perfecto, sino porque el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob sigue vigente. Dios es fiel a su palabra, y su fidelidad trasciende el tiempo. Pero esta fidelidad también está disponible para nosotros. La misma protección, la misma misericordia y el mismo poder que Dios mostrará en defensa de Israel, es el mismo que está hoy al alcance de cada creyente que confía en Él. Tercero, la situación de Irán nos recuerda una verdad espiritual profunda: Dios ama a todas las naciones. Sí, incluso a Irán. Incluso a sus líderes. La Biblia dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, mientras algunos líderes iraníes proclaman odio y violencia, el Espíritu Santo está obrando en los corazones de miles de iraníes que, en silencio y bajo persecución, están abrazando el Evangelio. Esta es la gracia de Dios en acción, transformando corazones incluso en los lugares más oscuros. Y por último, estas profecías son un llamado urgente a la Iglesia. Debemos despertar. La guerra de Gog y Magog aún no ha ocurrido, pero las señales son claras. Los tiempos están cambiando rápidamente. Las alianzas internacionales, los conflictos, la moral global, todo parece acercarse al cumplimiento de lo que la Biblia anunció. No podemos darnos el lujo de vivir adormecidos espiritualmente. Es tiempo de orar como nunca antes. De evangelizar con más pasión. De buscar a Dios con mayor intensidad. La buena noticia es que, aunque el mundo se llene de tinieblas, nosotros somos la luz. Y la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Querido hermano, querida hermana. Este no es un mensaje para que vivas con miedo. Al contrario. Es un llamado para que vivas con fe. Con esperanza. Con convicción de que nuestro Redentor vive y que su plan se está cumpliendo, tal como fue escrito. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que esta enseñanza sobre Irán en la Biblia no solo te informe, sino que te transforme. Que te lleve a buscar más a Dios, a orar por las naciones, a bendecir a Israel y a prepararte para el glorioso día en que Cristo regresará por su iglesia. Gracias por acompañarnos en este viaje profético. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con otros, porque muchos necesitan conocer la verdad que Dios ha revelado. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.